Hola, bienvenido al curso Escribe y vende tu libro desde el sofá de tu casa. Este es el primer módulo, el aventurero, y esta es la clase uno que se llama Eres tu propio gran tesoro. Quiero hacerte antes de presentarme incluso algunas advertencias que hice de antemano. El curso solo se enfoca en narrativa, es decir, en cuatro géneros específicos que se llevan o que se escriben de a manera de narración. Estamos hablando de por el lado de ficción, cuento y novela, y por el lado de no ficción, ensayo y artículo. Poesía no la vamos a ver a profundidad. Tal vez a veces la tomemos como referencia, pero no vamos a hablar sobre ella. ¿Por qué? Porque como facilitador conozco muchísimo más del trabajo narrativo y por eso creo que sería un irrespeto comenzar a darte clases de algo en lo que no puedo ayudarte por completo. Esto lo dije pues desde que estábamos promoviendo el curso, así que asumo que lo que te interesa es la narración. Mi nombre es Carlos Winter, soy narrador, sobre todo soy editor, he recibido reconocimientos en ambas facetas. Fui considerado uno de los 39 escritores menores de 39 años más importantes de Latinoamérica en su momento. También he recibido premios a nivel centroamericano, a nivel nacional, en varias instancias. Y tengo una historia curiosa que te la cuento porque tal vez encuentres un reflejo para verte. Siempre fui muy introvertido, sobre todo cuando era pequeño, no había desarrollado fórmulas para comunicarme con varias personas, no me sentía bien, me sentía más bien en soledad, me sentía mejor. Entonces, incluso mi madre llegó a pensar que yo estaba sordo y me llevó a un médico para que viera si físicamente tenía algún tipo de defecto o algún mal. Por supuesto, el médico le dijo que yo estaba sano, que mi cuerpo, mi anatomía estaba totalmente bien y que solo era un asunto de que yo no quería contestar a veces, estaba demasiado ocupado con mis propios pensamientos, observándome dentro a mí mismo. Y bueno, por mucho tiempo a mí me pareció un defecto el ser una persona tan retraída. Sin embargo, poco a poco encontré, cuando estuve en mis primeros talleres literarios, a los que llegué totalmente por accidente, porque yo no veía a la literatura como una actividad que pudiera llevar a cabo de manera formal o profesional, llegué a esos talleres y me di cuenta de que esa soledad que a mí me gustaba, de la que yo disfrutaba, que aquel retraimiento, pues no me permitía crear mundos internos. Si eres una persona que gusta de la soledad, te garantizo que también vas a tener una buena visión reflexiva de ti mismo. Vas a poder estar por pura lógica más tiempo en tu cabeza y eso te va a permitir escribir mejor. Por eso hemos fundado el Club de los Escritores Solitarios, porque de cierto modo me siento inspirado por personas similares a mí y que tal vez yo pueda guiarlos para superar los obstáculos que yo ya he superado. Actualmente yo tengo muchos libros publicados que se venden por diferentes modos en todo el mundo y me comunico, o sea, tengo una carrera literaria en forma. Así que esto no lo digo para echarme flores a mí mismo, sino porque creo que así podemos establecer un vínculo tú y yo. Me interesan las personas solitarias que escriben, me interesan las personas retraídas, me interesa el que está en silencio, pensando, soñando, creando. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con el material en sí de este primer módulo. Este módulo está enfocado sobre todo en que sepas qué tienes que escribir y cómo puedes lograr conectarte con ese mensaje que tienes que dar. Yo creo que el mayor reto que tuve yo como escritor es entender cuál es el mensaje, cuál es el estilo, pues lo llamamos en muchos casos, propio y original mío. Así que primero vamos a hablar de lo que no eres, después de lo que sí eres,
Finalmente, de por qué decir lo que sí eres es importante en estos tiempos, en la sociedad tal como está, y finalmente cómo fundar tu isla privada, tu isla del tesoro, donde vas a poder comenzar a desarrollar ese estilo tuyo, ese mensaje que es tan importante y que es parte de tu esencia. Vamos. Mira, siempre usamos anteojos. Eh, Como puedes ver en la imagen, hay una visión diferente a través de los anteojos que lo que se ve alrededor realmente. O sea, no existe tal cosa como la objetividad. Todas las personas miramos el mundo subjetivamente. Todos, sin excepción. Y te voy a decir algunos ejemplos para mostrarte lo que digo. Dos personas van a una reunión de amigos, a una le parece que es la mejor reunión en la que ha estado en toda su vida y la otra no, a la otra le desagradó esa reunión. ¿Por qué ocurre esto? Porque todos estamos sujetos a un fenómeno que se llama percepción. O sea, nosotros no vemos la realidad, sino que la interpretamos. Todo lo que captan nuestros sentidos por medio de diferentes tipos de impulsos, de códigos, nosotros dentro de nuestra cabeza le ponemos un significado. Sabemos si es bueno, si es malo, si de repente nos recuerda una experiencia pasada en la cual tuvimos pues un resultado negativo, también podemos transferir eso que sabemos de esa situación al presente. Podemos decir si una persona, y eso está comprobado, eso no lo estoy inventando yo, si una persona dice que otra le cae mal, así de buenas a primeras, es posible que lo diga porque antes vio a una persona que le hizo algún daño y que se parece físicamente a esa persona. Insisto, esto es un hecho probado por muchos experimentos, por muchas realidades. Entonces, bueno, es importante que lo tengas muy en cuenta. Yo lo primero que te recomiendo en un ejercicio que he llamado tus anteojos verdes. ¿Por qué lo llamo así? Porque si ves a través de unos anteojos verdes todo te va a parecer verde. Y lo más interesante, lo más gracioso, es que muchas personas no saben que tienen puestos esos anteojos verdes. Así que andan por ahí defendiendo su, entre comillas, verdad, de que el mundo es verde, cuando en realidad son ellos los que lo ven de color verde. ¿De qué están hechos esos anteojos verdes o azules o morados o del color que tú prefieras, pero que eso sí son de propios de cada quien, están hechos de nuestras experiencias? Yo diría que el ejercicio consiste, y llévalo a cabo después, apunta por favor en una libreta que debes tener para todo el curso, uno, ¿qué es propio o qué aprendiste de tus padres? Trata de ser muy profundo, trata de aislarte y pensar con cierta atención en esto que te estoy diciendo. ¿Qué aprendiste de tus padres? Que pues lo tienes en ti, en tu personalidad. ¿Qué aprendiste de tu entorno nacional, de tu cultura, de tu país? ¿Y qué aprendiste de tus amigos? ¿Qué ves? ¿En qué son iguales? ¿En qué te pareces a tu papá, a tu madre? ¿En qué te pareces? No estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de elementos de personalidad, de rasgos de personalidad. ¿Qué aprendiste de tu país, de tu cultura? ¿Qué aprendiste de tus amigos? Te doy un ejemplo. Y todas estas cosas funcionan como contraste. Yo salí de mi país, fui a radicar fuera al extranjero a realizar estudios. Y fue en ese momento, cuando estuve fuera de mi país, que me di cuenta que tenía acento, que pues parte de mi cultura era una forma diferente de hablar, de entonar las palabras. Y eso fue porque nosotros es más fácil distinguirnos por contraste. A nosotros nos es más fácil autoconocernos cuando estamos inmersos en o rodeados de personas diferentes a nosotros. En muchas empresas, incluso organizaciones, recomiendan que uno participe en grupos en los que es una minoría. Es decir, participas de repente en un grupo que la mayoría son mujeres, siendo tú hombre. Entonces, así puedes contrastar y darte cuenta
de qué diferencias tienes como en socialización masculina con respecto a las mujeres. Así que tu ejercicio es comenzar a encontrar elementos que tú tienes, que los utilizas día a día en tu personalidad, en tu forma de interactuar con otros, porque eso es la personalidad, el conjunto de rasgos con el cual interactúas con los demás, y que son propios esos rasgos en el caso de tu ejercicio de tus padres, es decir, se parece a algo que hace tu padre, también es propio de tu país o entorno nacional, y el otro que sea propio también de tus amigos, de las personas que frecuentas, con los que estás constantemente. Vamos al siguiente material. Ese ejercicio que te estoy dejando ahora te va a ayudar a darte cuenta de lo que no es enteramente tuyo, que fue aprendido, porque lo aprendido lo puedes desaprender. Entonces, la invitación a la postre es que te separes de lo que no eres. Ahora vamos a hablar de lo que sí eres. Bueno, estar realmente solo, no estar solo, sino estar realmente solo, es todo un reto. Es todo un reto porque, número uno, nuestra sociedad no está diseñada para que se vea como normal las personas que tienden a gustar de aislarse. Yo no estoy diciendo que haya que convertirse en ermitaños, no estoy promoviendo eso porque vas a ver que necesitamos una comunicación con los otros, eso sin duda, pero sí que no todo el tiempo tenemos que estar rodeados de gente, que hay actividades que se realizan en soledad, como la reflexión, como el pensamiento, que tienen que ver y que te enriquecen y que no puedes evitarlas, que son necesarias, que son convenientes, que nuestra sociedad, y lo vamos a ver desde ahora, desde cuándo comienza eso, nuestra sociedad promovió la extroversión, nuestra sociedad me refiero a las culturas dominantes, estamos hablando pues las grandes potencias del mundo, las que de cierto modo han venido guiando a todos los países, han promovido la idea de un trabajo extremadamente extrovertido, extremadamente expuesto, y han dejado de lado unas contribuciones importantes de las personas un poco más calladas, un poco más tranquilas. Así que lo que te recomiendo en este caso, para que descubras cuál es tu esencia, es que encuentres un lugar, esa va a ser tu isla del tesoro, luego te voy a dar algunas ideas para que determines cuál va a ser tu isla y encuentres una isla en la que hacer tu trabajo de escritura y ahí comiences a observarte a ti mismo. Si practicas técnicas de meditación y de relajación, sería formidable. Lo primero que tienes que hacer es tratar de estar rodeado por música tranquila. Vamos a ver eso, cómo lo puedes hacer. También vamos a que observes qué ocurre dentro de tu cuerpo. Comienza por los latidos de tu corazón, que es lo más evidente o lo más fácil de localizar. Trata de concentrarte en ellos. Trata de saber qué está pasando en tu cuerpo. Trata de estar tranquilo. Y también te recomiendo que recuerdes los momentos de tu infancia en los que te sentiste más pleno y qué hacías en esos momentos. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras pequeño? Por ejemplo, a mí me gustaba ser, o yo decía que iba a ser entomólogo, que son los que estudian a los insectos. Y eso responde a una necesidad de investigación, de búsqueda, o sea, son rasgos que son muy propios míos, que no nacieron por aprendizaje de mis padres, por aprendizaje de mi sociedad, de mis amigos, sino que son los que yo ya traía, por decirlo de algún modo, de fábrica. Esa búsqueda personal es un elemento de mi esencia. Ahora, no copies el ejemplo tal cual, sino que busca dentro de ti qué te gustaba hacer de pequeño, qué hacías, y no solo superficialmente, sino qué hacías en la profundidad. Puede ser una actividad, pero ¿qué implica esa actividad? Eso es lo que te va a ayudar a saber esencialmente qué eres y te va a ayudar, ahora vamos a ver, vamos a tomar toda esta información para que
comiences a hacer tu proyecto de escritura de estilo literario. Vamos a lo siguiente. Bien, ya hemos hablado de lo que no eres y te dejé el ejercicio de los lentes verdes, de los anteojos verdes. También hablamos de lo que sí eres y te dejé dos ejercicios: aislarte en un espacio donde puedas mirarte dentro, donde puedas estar en contacto contigo mismo, incluso con tu cuerpo en primera instancia, y también en pensar en tu infancia, en los elementos de tu infancia que te distinguían. Y ahora vamos a ver cómo eso que eres, eso que sí eres, eso que somos los solitarios y en solitario, tiene mucha importancia en estos tiempos. Ahí ves una parte de la portada del libro Megatendencias 2010 que fue escrito por la señora Patricia Aburdin. El apellido se deletrea A, B de bueno, U de uno, R de Roberto, D, E, N, E. D de dedo, E de enano, N de no y E de enano de nuevo. Aburdin. Entonces, esta señora, número uno, te voy a decir esto para que sepas que es una autoridad en lo que se habla de tendencias a futuro. Es que escribió junto con John Naisbitt el libro Megatendencias, que salió antes de que se acabara el siglo XX. Y ese libro preveía e incluso describía lo que iba a ser la era de la información. Ella en solitario saca un libro ya en el siglo XXI que se llama Megatendencias 2010. Y en él comienza a hablar, número uno, de que hemos pasado por varias eras de desarrollo. La primera es la era agrícola, en la cual la tierra era la fuente de ganancias de nuestras sociedades, la fuente de desarrollo económico. O sea, tomábamos bienes primarios desde los agrícolas directamente, como las plantaciones de caña o pueden ser sí, de caña de azúcar, o las plantaciones de otro tipo de cultivos, hasta los minerales. La persona que dominaba la mayor cantidad de tierras tenía acceso a la mayor cantidad de bienes primarios de la tierra y por lo tanto era digamos, el de mayor potencia económica. Luego pasamos a una era industrial donde se desplazó al poder agrícola con bienes de transformados, o sea, ya la sociedad pues no requería el mineral en sí o el cultivo en sí, sino lo que iba a comer, lo que iba a consumir, los bienes de consumo podemos llamarlo. La tercera era que ella menciona es la era del conocimiento, que es la que ella predijo junto con John Naisbitt y que convierte ya o determina que el valor de real económico está en el conocimiento. Tú sabes que Bill Gates, el señor Bill Gates, en realidad cifra su mayor fortuna, su mayor desarrollo económico en, en productos como el Microsoft Office, que, pues, que son en realidad una serie de instrucciones hechas por un programador. No es un bien tangible, es un bien totalmente intangible. Entonces, cuando se descubrió, digamos, que todo se podía aprender, que un bien tangible se puede aprender a desarrollar, a hacer, y que ese conocimiento de cómo hacer o crear un bien tangible es transferible, bueno, se convirtió el conocimiento en un bien valiosísimo en sí mismo. Y finalmente lo que nos interesa es que llegó un momento donde la señora, ella está hablando de un capitalismo consciente. Ella nota que uno, hay muchos desbalances por los temas de corrupción. En ese momento ya lo dice por Enron, por empresas norteamericanas que cayeron en problemas éticos muy serios, pero si miramos a nuestro alrededor, todo América Latina está envuelta en escándalos de corrupción relacionados de repente con Odebrecht, en mi país le llamamos coimas, en México le llaman mordidas, son pues pagos irregulares que se hacen para obtener un servicio. Y lo interesante es que ya uno dice que esto se puede resolver con que hay que recurrir a una rectitud espiritual,
a una rectitud moral. Y dos, que hay que recurrir también a estar en contacto con nosotros mismos. Y ahí lo uno con todo lo que hemos estado hablando. Tienes que estar en contacto contigo mismo para que logres acceder a un conocimiento original, a un conocimiento verdadero, a tu estilo en este caso, literario, de lo que quieras escribir, porque vamos a ver libros de ficción, libros de no ficción, pero yo sé que esos libros que tú vas a producir son valiosos y vas a poder compartirlos con una comunidad mundial y vas a darle un aporte a ellos desde ese conocimiento. Entonces, ella ve incluso o muestra que hay organizaciones que están recurriendo al yoga, que están recurriendo a teorías zen, actividades zen, y que todo eso para, número uno, hacer a las personas más morales, más en contacto consigo mismos, pero también porque hay problemas de estrés muy serios en el mundo corporativo tal como está. Está comenzando a transformarse. Así que esto justifica todo lo que te estaba hablando antes sobre la necesidad de estar contigo mismo y de dejar a un lado la carrera que algunos llaman la carrera de ratas, donde aunque ganes, vas a ser una rata. Ya dejamos atrás el tiempo industrial, el tiempo incluso que estaba trabajando solamente por el dinero, y ahora sí estamos buscando un desarrollo espiritual que te permita ponerte en contacto y dar un conocimiento a la gente. Vamos a hablar ahora de una señora que se llama Susan Cain, que se ha convertido en una de mis escritoras de cabecera. Esta es la señora Susan Cain. ¿Por qué es tan especial ella para mí? Porque ella publicó un libro que se llama Quiet, o se podría traducir como Tranquilo, que habla sobre el poder de los introvertidos. Te cuento mi historia personal con este libro. Yo estaba presentando en un país extranjero, no en el mío, en una librería que se llama Books and Books, un- mi primera novela. La encargada de la librería que nos estaba pues atendiendo a nosotros, a los escritores, porque éramos tres escritores, uno de Cuba, uno de Venezuela y mi persona, pues se sentía un poco incómoda porque ella decía, lo dijo abiertamente, que ahí tenían suficientes escritores como para tener que invitar escritores de fuera. ¿Mm? Y cuando llegó mi momento de hablar, de presentar mi libro, de hablar sobre mi libro, eh, pues no hablé directamente del tema del libro, sino que tomé mi tiempo para explicar cómo se relacionaba la literatura con la soledad y con el ejercicio de introversión, de estar contigo mismo. Al final, no sé, tal vez con una intención o con otra, tal vez con la intención de decirme que ya se había escrito en ese país sobre el tema, o tal vez con la intención de ayudarme, que fue a la postre lo que ocurrió, me regaló un libro, un ejemplar del libro Quiet que te mencioné, de Susan Cain. Quiet significa tranquilo, insisto. Entonces yo dejé el libro, lo hojeé un par de veces, pero no me capturó, no logré terminarlo. Y finalmente, eh, pues hace ya como un año, lo retomé y esta vez sí lo terminé y encontré un tesoro. Lo que dice la señora Susan Cain es que desde las ideas del señor Dale Carnegie, o sea, desde esa época, se creó el mito de de un culto a la personalidad extrovertida, al gran vendedor, a las personas que son explosivamente extrovertidas, que están hablando con todo el mundo, que se atreven con todo, que se la pasan rodeados de gente 24 días, horas al día, perdón, 31 días al mes, 7 días a la semana o mínimo 28 días al mes. Y lo que dice ella es que hay algunas actividades que no se pueden trabajar en grupo y que incluso hay ciertas genialidades, ciertas respuestas que ha obtenido la humanidad que han sido producidas por personas introvertidas. Entre eso, ella menciona el caso de Rosa Parks, que es
quien estuvo detrás de la personalidad extrovertida de Martin Luther King, pero que fue la que dio el primer paso en esa lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. También menciona a Mahatma Gandhi y ella dice que, y da pruebas de que Mahatma Gandhi era una persona introvertida y que tenía lo que se llama una fuerza tranquila, que le permitió y que ella eh, eh, otorga a los introvertidos y que le permitió a Mahatma Gandhi sostener una lucha por mucho tiempo sin claudicar, sin, sin dar dobleces, sin fallar nunca, hasta que logró ayudar a su pueblo, el pueblo de la India. Y yo traigo algunos ejemplos extras. Recuerda que Jesús estuvo 40 días aislado antes de tomar decisiones importantes. Y también el mismo Moisés, que son figuras bíblicas, estuvo 40 días en el monte Sinaí antes de obtener los 10 mandamientos. Curioso que cuando regresa Moisés con su pueblo, el pueblo había creado un símbolo del materialismo, que era el becerro de oro. Entonces, hay que estar atentos a nosotros mismos y hay que estar atentos a las ideas que llegan en soledad y de ahí va a llegar, yo te lo aseguro, tu mejor literatura. Yo sé que este módulo puede ser un poquito tedioso, sé que lo puede ser, pero créeme que es básico para desarrollarte como escritor, que a la postre es lo que te va a permitir escribir un libro. Vamos entonces ya prácticamente a la última filmina que cierra estas ideas. Bueno, ya el escritor dejó de ser un sabio distante, por las mismas razones que te estoy dando desde hace tiempo. Eh, el escritor ya no puede ser un sabio distante porque fue a buscar en soledad o sigue buscando en soledad verdades que el mundo necesita. No son para que él se las guarde. Tú no encuentras quién eres realmente, o sea, y te apartas de lo que no eres, y ves una sociedad que está necesitando de ideas diferentes, de ideas nuevas, de ideas originales, para guardarte ese mensaje. No, 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 no. Tú necesitas compartir eso que encontraste en soledad y dárselo al mundo. Ya no está el escritor para que solamente lo alaben a la distancia, sino que tiene que ver maneras de poder alcanzar los oídos de las personas. Tiene que ver maneras de no necesariamente de unirse con los demás, porque eh, todos somos distintos y somos diferentes. Oscar Wilde decía que hay que ser uno mismo porque todos los demás lugares están ocupados ya. Entonces, el escritor lo que sí tiene es que ya no puede refugiarse en su torre de marfil donde tal vez se cuide de los daños que sufrimos, sí, los introvertidos, porque no nos gusta o no funcionamos bien también en una sociedad que es muy escandalosa, que a veces tiene ruidos innecesarios, que tiene todo lo que llaman en inglés el small talk, como habla muchas cosas superficiales. A nosotros nos gusta lo profundo. Entonces tratamos de protegernos de ese mundo que tiende a ser un poquito escandaloso en nuestros oídos y con esto no estoy diciendo que seamos superiores en ningún sentido para nada, somos simplemente diferentes, así como hay algunos que tienen una labor en una fábrica podrían ser operarios y otros tienen la función de ser vendedores, bueno, igual, tenemos nosotros diferentes labores. Yo quería decirte esto antes de que acabemos con esta etapa del curso. Yo creo que uno de los mayores problemas que tuve yo en determinar, en encontrar mi propia voz, fue negarme a hacer algo que yo pensaba que era negativo. Es decir, yo tenía que aceptarme como introvertido para que llegara mi propia voz. Y con eso no te digo que he llegado a todo lo que puedo llegar en literatura, no sigo explorándome, pero sí distingo que por mucho tiempo yo traté de demostrarme como alguien extrovertido, incluso en mi literatura, asumir posturas solo cuando acepté que en realidad mi personalidad, tal vez mi ADN, está dirigido más bien
a la soledad, al gusto por la soledad, di un paso importante en cuanto a construir, en cuanto a lo que quería decir, cómo lo quería decir en literatura e incluso me sentí mucho más tranquilo, más cómodo conmigo mismo. Por eso te digo que este curso no solo te va a ayudar a escribir, sino que va a mejorar tu calidad de vida, tu autoconocimiento y te va a hacer mejor. Así que bueno, haciendo un breve repaso de lo que debimos alcanzamos esta clase, es uno, por medio de la, el ejercicio de los lentes verdes, encuentra lo que no eres, lo que aprendiste. Que lo aprendido se puede desaprender. Luego recuerda tu infancia también en momentos de relajación, de aislamiento. Recuerda, revisa qué era lo que te gustaba en la infancia porque ahí está tu esencia, ahí está lo que realmente eres. Y tercero, la sociedad te necesita. Así lo dice Patricia Bourdain, que es una voz muy autorizada, y también Susan Cain, que ha estudiado a fondo el fenómeno de la introversión. Y bueno, y cerrar con que tienes un mensaje que dar al mundo, un mensaje particular, un mensaje que solo tú puedes dar, y que el vehículo ideal en este caso, porque estamos hablando de eso, es los libros. Es un vehículo que tiene permanencia, es un vehículo que tiene que, que atraviesa el tiempo, que permite el registro, que hizo avanzar a la sociedad pasando de la oralidad, tú sabes, a lo escrito. Así que, bueno, eh, está la invitación. En la siguiente clase vamos a entrar en cuál es tu género. Ya es un módulo mucho más, una clase, perdón, mucho más completa, más concreta más bien, porque esta también es bastante completa, pero de reflexión. La otra es muy concreta, es saber si vas a tender a escribir no ficción o ficción, y también dentro de esos géneros de no ficción o ficción, cuál de los que yo te voy a ofrecer te conviene más. Así que bueno, te agradezco. Mi nombre es Carlos Winter y vamos a la siguiente clase.